Y cuando hablé conmigo, ¿con televisión? Buenas tardes para todos los que nos veis en directo a través de Facebook. Buenas noches los que nos seguiréis en M95 Televisión. Un viernes más con todos vosotros el programa Así Somos. Hoy nos acompaña nuestro compañero Pepe Pernía, que está un poquito fuera de liado con papeles, con trabajo, con burocracia, pero ya tenemos aquí a Pepe también en este programa. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. No, pero sobre todo también porque el programa que vamos a tratar es un tema muy interesante, pero sobre todo que viene un buen amigo mío, que es Pedro. Bueno, como tú siempre dices, esto es como el flamenco, ¿verdad? Tocamos todos los palos. Y hoy vamos a hablar de un sitio, un tema importante en nuestra ciudad. Hablamos de medicina, pero en concreto vamos a hablar del Hospital Ochoa. Hospital Ochoa. Para ello nos acompañan el director del hospital, Pedro Serrano. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Y también el doctor José Luis Ramos, que es especialista en aparato digestivo. Sí. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, si os parece. ¿Qué te parece que yo haga la primera pregunta y hablamos con el director, con Pedro, que nos cuente un poco la historia, ¿no? Desde cuándo tenemos Hospital Ochoa. Háblanos un poco de la historia, que nuestros vecinos, nuestros televidentes, pues sepan un poco más del Hospital Ochoa. Bueno, da la coincidencia de que estamos el tiempo pasa muy rápido y estamos en nuestro 20 aniversario desde que inauguramos la clínica. Todo lo que era un sueño se ha ido convirtiendo poquito a poco en realidad. Hoy en día pues tenemos unas instalaciones amplias, creo que bonitas y confortables, muy bien situadas en pleno paseo marítimo y sobre todo con unos muy cualificados profesionales, que eso es también muy importante. Si no es importante, para mí es importantísimo, ¿no? Porque puedes tener lo mejor del mundo, pero si luego no hay piloto que lo maneje, pues no. Entonces nos sentimos orgullosos que tenemos un cuadro profesional muy bueno y hoy pues tengo el placer, el honor de presentar al doctor José Luis Ramos, que es especialista en aparato digestivo, con formación hospitalaria. Él se ha formado en el Hospital Virgen de Rocío en Sevilla y vive actualmente y disfruta de nuestra ciudad, y yo estoy encantado de tenerle con nosotros dentro de nuestro equipo de digestivo de la clínica. Clínica Ochoa, como decía, pues tiene un abanico de servicios, de posibilidades enormes. Yo ahora mismo no tendría tiempo para definir e identificar todas una a una, ¿no? Pero hablándonos en general, pues podríamos hablar de varios bloques. El bloque de urgencia, que tenemos una urgencia 24 horas en los 365 días del año, y podríamos hablar de un bloque quirúrgico con una hospitalización, que actualmente tenemos 8 camas hospitalarias, y podríamos hablar del resto de especialidades médicas, que tenemos pues 120 especialistas médicos de las distintas especialidades. Todo eso pues coordinado y orquestado de una forma para que todo funcione al unísono y lo mejor posible. Estupendo. Bueno, si te parece, ahora vamos a alternar las preguntas y vamos a preguntarle al doctor José Luis Ramos. José Luis, como especialista en aparatos digestivos hay una enfermedad, hay un tema que bueno, pues parece que está como en boga o en auge, como hablamos del tema del cáncer de colon, de la importancia del cáncer de colon, y que se está escuchando mucho últimamente el tema del cáncer de colon. ¿Qué nos puedes hablar de esta enfermedad? Bueno, pues es lógico que se escuche mucho porque en los últimos años hemos visto un ascenso del cáncer de colon, tanto que se convierte en el cáncer de colon más frecuente en España si agrupamos ambos sexos. Y es la segunda causa de muerte por cáncer en España. Marta, si me pones la foto número 1. Y entonces esto ha hecho que se le preste más atención, y entonces algo ha estado fallando en los métodos de prevención, ¿no? Sí. Entonces, si vemos en la imagen que aparte de ser el segundo cáncer con más mortalidad en España,
cambia en otros países, vemos también que la supervivencia va a depender de cuándo se diagnostique, tanto que si en fases tempranas se puede curar hasta el 91%, pero si llegamos tarde solamente un 12%. Por tanto, aquí es importantísimo cambiarse la estrategia que hasta ahora hemos tenido con el cáncer de colon, para evitar que siga ascendiendo y siga subiendo la mortalidad. Una pregunta, doctor. Dos. En primer lugar, antes mi compañero Paco hablaba de que desgraciadamente pues el cáncer de colon ha tomado por desgracia cierta presencia, ¿no? Más de lo debido, ¿no? ¿A qué se debe, digamos, si es que se sabe, ¿no? Digamos, la profusión de esta enfermedad y cuáles son, digamos, afortunadamente la medicina no tiene fin y se va adelantando y tal, ¿no? Pero hoy, y sobre todo en clínica, en Hospital Ochoa, se tiene, digamos, infraestructura suficiente para atender esta enfermedad con tiempo necesaria y además, dado que los tiempos, pues afortunadamente se van adelantando, la gente podemos hablar con optimismo relacionado con este tema. Sí, verá, la primera parte te la diferencio. ¿Por qué ahora hay más? Sencillamente porque el cáncer de colon se incrementa con la edad. De hecho, a partir de los 50 años está casi más del 90%. Por tanto, si somos más ancianos, más cáncer de colon. Y con respecto a la segunda parte, en Ochoa estamos preparados, pero lo que queremos en Ochoa no es tratarlo, sino llegar antes del cáncer, que es lo que queremos hacer ahora. Prevención, ¿no? Efectivamente, pillarlo antes de ese cáncer o que sea en la fase inicial. Y bien, quitarlo, bien, que ya lo veremos después, con los factores de riesgo de tratamiento, bien por endoscopia, por cirugía. Pero lo mejor sería llegar antes de. Y eso es de lo que vamos a hablar también, quizás más aquí, de los factores de riesgo y de las formas de prevención, que le hacemos mucho en Ochoa. O sea, se aumenta, pero al mismo tiempo las previsiones, la medicina está, digamos, a la altura de las circunstancias para, digamos, recuperar la normalidad a la persona. O sea, efectivamente, con los cambios que se van haciendo de prevención, se ha visto que la mortalidad ha ido bajando. ¿Por qué? Porque ya, como estamos preparados, lo que hacemos es intentar ir por delante, sí. Que es también lo que explicaremos casi al final, cuáles son los métodos de prevención que hacemos en Ochoa, más actualizados con respecto a las últimas normativas. Muy bien. Pedro, sí. Una preguntita. Antes hablaba 20 años, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, la verdad que el tiempo vuela. Hospital Ochoa, ¿qué diferencia hay de hace 20 años al 2017? ¿Se han cumplido los objetivos que os propusisteis? Pues diferencia muchísima. Piensa que hace 20 años abríamos una clínica médica pequeñita con un área de urgencias que cerraba a las 10 de la noche y teníamos muy pocos especialistas, estábamos reducidos y la superficie en aquel entonces serían de unos 1.000 o 1.500 metros y hoy día pues tenemos quirófanos, 4 quirófanos, tenemos una sala de endoscopia magnífica, tenemos nuevas instalaciones de despachos para abarcar a todos esos especialistas que tenemos ya, que he comentado antes, y con todo eso pues la cosa ha cambiado bastante, ya de pasar esa cantidad de metros pues tenemos casi 6.000 metros cuadrados. Quiere decir que ya no solo en Marbella, en toda la comarca, el Hospital Ochoa ha cumplido y está cumpliendo un objetivo, lo voy a decir, social, ¿por qué no decirlo? En el tema de la salud, claro. Bueno, nosotros acudimos y hacemos todo lo que cuando se nos llama a ciertos eventos que sabemos que son necesarios, también colaboramos y colaboramos también para descongestionar un poco la sanidad pública, que la sanidad pública, todos sabemos que tenemos una magnífica sanidad pública, sí, pero desgraciadamente está masificada, entonces pues ayudamos a descongestionar también. Somos quizás las clínicas privadas un poco el desahogo de la medicina pública, ¿no? Y sobre todo en aquellos casos primarios en los cuales pues hay que darle más agilidad a las cosas, más rapidez para diagnosticar o para hacer una prevención de un cáncer de colon, por ejemplo, o cualquier otro tipo de... Porque es que claro, cuando se le habla a la ciudadanía en general, la medicina privada se asusta, ¿no? Por el tema de precios. Es cara la medicina privada. Bueno, la medicina no es barata, La medicina
hay que pensar que cada día la tecnología avanza mucho y cambia, y hoy día hay aparatos, hay escáneres nuevos, hay resonancias nuevas, hay equipos de digestivos para hacer toda la exploración completa que son carísimos, ¿no? Entonces eso quizás encarece un poco la sanidad, bueno, la sanidad en todo, tanto la pública como la privada. La pública también le cuesta mucho al Estado, ¿no? Sí. Pero la sanidad privada, si me dice si es muy cara nuestro hospital, no, estamos en consonancia con el resto de hospitales, y sobre todo lo que nos preocupamos más de que si somos caros o baratos, que no somos caros, es en la calidad del servicio que prestamos, porque lo que queremos es que los pacientes sean atendidos rápidamente, sean atendidos agradablemente, y que sean diagnosticados lo más rápidamente posible. Y buenos profesionales. Normalmente casi el 100% de nuestros profesionales tienen formación hospitalaria, son médicos, formación vía MIR o vía tal, o sea que en ese aspecto yo puedo presumir, valga la modestia, de que tenemos un magnífico cuadro médico profesional, garante de cualquier servicio o de cualquier diagnóstico que puedan realizar. Sí, bueno, doctor José Luis Ramón, vemos que el cáncer de colon es el más frecuente, también que es importantísimo, ¿verdad?, el diagnóstico temprano. Pero ¿qué es lo que predispone a un cáncer de colon? Sí, lo que predispone es lo que conocemos como los factores de riesgo. Marta, si me pones el 2, por favor. Entre los factores de riesgo, como podemos observar en la pantalla, hay varios. Uno de ellos que es el estilo de vida, tipo de alimentación, comer carne roja, el tabaco. El siguiente, Marta. Después tenemos uno de ellos que es fundamental, que es la edad. Ahí lo tenemos, factores de riesgo, prevención. Bueno, pues en la alimentación las carnes rojas predisponen, el obeso o que no hace ejercicio también se sabe incrementa, el tabaco incrementa el número de pólipos, que es un factor fundamental, el alcohol también es un factor fundamental de predisponer a pólipos, pero luego tenemos otros factores quizás mucho más importantes. Uno de ellos, que es clave, que es la edad. Se sabe que a partir de los 50 se dispara la presentación de cáncer de colon, por tanto ya sabemos cuándo hay que actuar en la mayoría de los casos. Luego también hay otros factores que son las historias personales, o bien de pólipos. ¿Por qué? Porque si hay un pólipo dermatoso es el que predispone en su mayoría, el 95%, al cáncer de colon más frecuente, que es el adenocarcinoma. Por tanto, habrá que actuar sobre él. Luego también, por supuesto, en la historia personal de cáncer de colon. Si has tenido un cáncer de colon, puedes tener un síncrono, es decir, otro a la vez, o bien un metácrono, uno más tardío. O sea, hay que seguirle revisando. Y luego también, por otro factor que actuamos mucho, porque hay casi un 5% o más de cáncer de colon familiares. Entonces hay que tener en cuenta que cáncer de colon hay en la familia, o bien a través de las poliposis, que son unos cánceres genéticos que incluso empiezan los chequeos de screening a los 15 años, porque a los 30 hay que quitarle el colon porque van a tener un cáncer seguro 100%. Bueno, entonces, doctor, una vez que sabemos cuáles son los factores, ¿verdad?, de riesgo, ¿qué es lo que se conoce del desarrollo de un pólipo hasta que llega a ser un cáncer? Sí, efectivamente. Él lo comentaba antes de que la mayoría de los cánceres empiezan con adenoma. Marta, me pone las fotos 3. Entonces vemos como el adenoma, a través de unos factores genéticos, los oncogenes, todas estas cosas que tanto se escucha últimamente, va evolucionando, y con el tiempo el adenoma va cambiando en tamaño, pero además, al incrementar el tamaño, va cambiando esa la secuencia con los distintos oncogenes, que le voy a explicar porque es muy específico. Pero vemos como conforme incrementa el adenoma, la posibilidad de displasia, es decir, de que se convierta en tumor, va incrementando. Por tanto, si el adenoma va subiendo, lo más posible es que acabe siendo un tumor. Y ahí es uno de los factores donde actuamos fundamentalmente en Ochoa, en cortar esa secuencia y que no llegue a cáncer, que es lo ideal. Bueno, entonces, una vez que, a mí me gustaría cerrar un poquito este tema, una vez que hay cáncer, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Sí, los síntomas del cáncer, bueno, son múltiples. Los más frecuentes son masa o dolor abdominal, y también cambios del ritmo, diarrea o estreñimiento, con sangre o sin sangre y demás. Luego hay muchos más síntomas dependiendo de la localización. Marta, ¿me pasa la siguiente, la 4? Entonces veremos que unos son más frecuentes, pero hay muchos más. Algunos pueden venir con fiebre, pueden venir con pérdida de peso, con astenia, gran flojedad. Otros pueden venir con tenemos ganas de obrar muchas veces, pero no. Algunos vienen solamente con anemia ferropénica, que le dan hierro, pero no investigan la causa.
Y luego, si están en la parte derecha, en la parte de ciego, como es tan grande el ciego, muchas veces pueden crecer muchísimo si dan síntomas. Incluso verse, en lo más típico de la colonoscopia, sino verse por un TAC y ocupando toda la parte del ciego como una gran masa. O sea, la zona influye mucho el sitio y los médicos estamos atentos a los factores de riesgo y los síntomas y la edad. No es lo mismo tener una anemia por falta de hierro con 10 años o una mujer con reglas que tenerla en un paciente de 50. La alimentación puede, digamos... Bueno, son de las cosas que se hablan. Hoy en día, como está en boga todo el tema de alimentario, una de las cosas que se habla, por ejemplo, es que de las carnes rojas, los que se ve que los que comen más carne roja tienen más posibilidad de desarrollarlo, pero no quiere decir que todo el que coma carne roja lo va a tener. Claro, habrá que ver los estudios. Lo que pasa es que los temas alimentarios son estudios que cuestan trabajo hacerlo, porque ¿quién paga esos estudios? No son rentables para una farmacéutica. Claro, pero habrá que ver quiénes son de los carnes rojas que tengan además factores genéticos que le predispongan, seguramente ayudarán, pero no es un único factor. Siempre hay factores que se van añadiendo hasta que un momento dado se dispara y cambia una célula y empieza a convertirse en pólipo en la mayoría de los casos, y luego si no se detecta puede pasar años, pero llegará a dar un cáncer en la mayoría de los casos. ¿Y afecta más al hombre o a la mujer? No, es un cáncer bueno, que es igualitario, ahora que está de moda la igualdad, es decir, afecta por igual a hombres y mujeres. Lo que pasa es que en las mujeres, si solamente tomamos a las mujeres como independiente, el cáncer de colon se convierte en el segundo después del mama. Si tomamos solamente a los hombres, se convierte en frecuencia a los hombres el segundo después del cáncer de pulmón. Pero si juntamos todos, nos da como el cáncer más frecuente. Ya, muy bien. Y de esos síntomas, doctor, de esos síntomas que hemos comentado, ¿cuál es el síntoma que nos puede encender la alarma, por decir de alguna manera, para que acudamos al médico pensando en que tenemos algún problema? Sí, los síntomas de alarma, uno de ellos que no se le da mucha importancia, porque a veces se dice que tenemos hemorroides, es cuando sangramos por el ano, es decir, rectorragia. Es frecuente, tengo hemorroides, no pasa nada. No, se ha visto que en un 20% de los casos, de cada 100 que tenga hemorroides, en 20% hay además algo más. Y algo más, a partir de los 50, la probabilidad de cáncer se dispara. O sea, que hay que ver si tiene hemorroides, confirmarla y ver que no haya nada más. Porque al lado de la hemorroides, que es recto o esisma, que es donde están casi la mitad de los cánceres, dan el mismo síntoma y se manifiestan igual. Luego también, por supuesto, otros síntomas, por tocar una masa, pero eso es más el médico. La pérdida de peso, eso es importante, que se tenga. El cambio de ritmo, o sea, tú normalmente obras bien y ahora empiezas a obrar o con diarrea o al contrario, si encima tienes factores hereditarios o bien tienes una edad que te acerca al cáncer de colon, hay que pensar rápidamente en un cáncer de colon. Después hay muchos más factores de síntomas locales, pero digamos estos son casi los básicos. ¿El método ideal, la forma de diagnosticarlo, el método ideal, doctor? Sí, el método ideal, con el que más frecuente se diagnostica, es con la colonoscopia. En esta colonoscopia, nosotros, que la hacemos allí en Ochoa y demás, pues si quieres pasarme el número 7, Marta, ahí voy enseñando un poco cómo es Clínica Ochoa, las salas que la hacemos, para quitar un poco el miedo precisamente a lo que sería hacerse una endoscopia. Nosotros en Ochoa siempre sedamos a los pacientes que no es anestesia, de tal forma que se le quite el miedo a una endoscopia, porque están completamente dormidos. Ahí tenemos el hospital. El sitio es privilegiado, ¿eh? Sí, bueno, estamos pegaditos al mar. Sí, era línea de playa, ¿no? Pegadito al mar. Sí, entonces ya la sala es una sala especialmente preparada para hacer con todo lo necesario hoy en día, como es lógicamente un hospital, y donde el paciente nunca se va a enterar de nada por la sedación, que es mucho mejor esta, la que ponemos Propofol, que salió en Estados Unidos sobre el año 98-99, donde el paciente no se entera nada y tiene además un recuerdo muy bueno después de la prueba. Entonces, que no tengan miedo, porque a veces más el miedo a hacerse la prueba, porque hay muchos otros sitios, y en lo público ha ocurrido, de que o no se ponía sedación o se ponía otro tipo de sedación, que el enfermo está despierto pero siente realmente la prueba. Eso no es el caso nuestro. Entonces eso hace dar mucho miedo, porque no todos somos iguales. Pero doctor, vamos a ponernos en lo peor. Vamos a ponernos en lo peor y va un paciente y resulta que tiene cáncer de colon confirmado. Tratamiento. ¿Qué tenemos? ¿Cómo tratarlo? Como tratamiento, lo ideal, como he comentado, es pillarlo lo antes posible, y lo ideal es que lo podamos quitar por endoscopia, que es lo que intentamos hacer nosotros en digestivo, no solamente por la técnica habitual de polipectomía. Marta, me pasas el 8, que a veces encontrar un pólipo que ya tiene el tumor y tú te lo puedes llevar y curarlo.
y te vas, después de la prueba, te vas a tu casa. Eso es lo ideal. No hay que entrar en un quirófano, no tiene que estar ingresado, no tiene que pasar nada, y eso lo hacemos nosotros sobre la marcha también. Pero vamos a suponer que nosotros no hemos podido quitarlo. Entonces vemos que podemos quitarlo. Ahí lo tenemos, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Esto es como se quita por endoscopia. Esa bolita roja, digamos, sí, es el pólipo. El pólipo o el tumor. El tumor. Entonces se puede quitar por una sapolipectomía o bien con técnicas de intervención quirúrgica. Sí, espera, la polipectomía se acepta como una cirugía, pero pasa que endoscópica, igual que hacen otros. Lo que pasa es que la gente se cree que no es. Pero además nosotros hacemos muchas más técnicas nuevas que son prácticamente como operar, o sea, hacemos reducciones endoscópicas mucosas donde, digamos, cortamos toda la parte de la base del pólipo a través de una elevación que hacemos sobre el tumor para crear un margen, un colchón de líquido entre medio para que no perforar. Vamos, también tenemos argón, por ejemplo, para poder quemar pequeños trozos que se queden, o bien quitarlo como esta forma que se ve que se va cortando por polipectomía, o bien con pinzas frías, si son muy pequeños, que a veces, si son muy pequeños, no te esperas que tengan un cuadro de estos, pero bueno, te lo puedes encontrar. O bien, si es más avanzado, cortarlo con asa, bien por trozos o enteros si puedes de una vez. Luego, lo más importante, doctor, es detectarlo tempranamente, ¿verdad? Mientras que es un pólipo antes benigno. Benigno. Sí. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, efectivamente. Efectivamente. O sea, eso de prevenir que vale más que curar, sí. ¿No, doctor? Sí. Sí, hay un método, ¿no?, ¿verdad?, del tema de esta detección, para detectarlo tempranamente, ¿no?, que es lo mejor, ¿verdad? Ahora... Sí, Marta, se me pasa el 9, entonces, como el cáncer tiene esta mortalidad y esta frecuencia, y ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, pues entonces lo más fácil es adelantarlo. Entonces, ¿cuáles son las formas que hay ahora mismo de prevenir, digamos? Las formas de prevenir básicamente se concentran en tres, que sean lógicas. Marta, el punto, el 9. Sí, el 9. Entonces, es clásico y racional las pruebas de sangre oculta en S o FTA o el DNA, que es más reciente, pero estos casos que se buscan en la caca y demás, esto tiene un problema de que a veces podemos encontrarlo tardíamente. Sí. Claro, a veces no da positivo porque ya está el tumor. Entonces, claro, se debe dejar para ciertas edades y en casos que no tengan alto riesgo. Cuando hubiera alto riesgo, nosotros lo aconsejamos hacer directamente colonoscopia. ¿Por qué? Porque es diagnóstica y es terapéutica. Y además puede ir limpiando todos los pólipos y no dejarlos crecer. Entonces nosotros, tras evaluar al paciente en la consulta, vemos su riesgo, y si el riesgo es medio o alto, yo me decanto directamente por la colonoscopia, porque es diagnóstica y terapéutica y demás. ¿Y en cuánto se debe empezar una persona que no tenga riesgo? Claro, porque los que tienen riesgo ya sabemos que hay pacientes como la poliposis familiar que empezamos a los 15 años con los controles para que cuando se confirme a los 30 años le quitamos el colon. Si hay un síndrome de Lynch, también empezamos mucho antes, a los 30. ¿Por qué? Porque a los 40 una gran parte van a tener cáncer de colon múltiple. Por lo tanto, habrá que quitarle ante el colon si se confirma. Pero las personas normales que no tengamos factores de riesgo, hoy en día se asume que hay que empezar el primer control en torno a los 50 años, porque es cuando empiezan a aparecer la mayoría, si no hay factores genéticos. ¿El tema hereditario puede, digamos, influir en el tema del cáncer de colon? Sí, muchísimo. O sea, un padre, una madre que lo haya tenido. Efectivamente. Cuando nosotros encontramos un familiar con cáncer de colon y si encima es joven, como he puesto anteriormente, hay una tercera vía de prevención. Lo primero que vemos, si puede ser un cáncer hereditario, y intentar etiquetar el tipo, porque uno puede empezar a los 15 años y otro empezar mucho más tarde. Entonces, si es, por ejemplo, un síndrome de Lynch, pues claro, lo que tenemos que hacer es un test genético para confirmarlo, y si lo tiene, hacerles controles periódicos cada año o cada 2 años, cuando mucho, porque este cáncer es muy particular. De pronto salen pólipos y se convierte en cáncer corriendo. No podemos dejarlo 5 años como las personas normales. Si es una poliposis familiar, entonces al niño habrá que empezar a seguirlo a los 15 años. Y si hay un cáncer que, digamos, es esporádico, pero familiar en un paciente de 50 años, sí aconsejamos a la familia hacerse controles, pero no con la intensidad de los cánceres genéticos. Es decir, bien empezando a los 35 o 40 años, yo suelo quitarle 20 años de cuando empieza el cáncer, le quito 20 años, que es lo que suele tardar de media de un pólipo hasta que se convierte en cáncer. No siempre es así, pero por tener un margen. Bueno, y doctor, conociendo estos métodos de detección, ¿por qué no se indica de forma
yo diría de forma general? ¿Por qué no se hace con más frecuencia? ¿Por qué todos estos métodos de prevención no se indican más, no diríamos así, ¿no? Bueno, en parte yo creo que a pesar de todas las campañas que ha habido de desconocimiento, pero si entramos, por ejemplo, en una página de la Sociedad Española de Cáncer, de Oncología, de Cáncer de Colon, vemos como al final hay una parte que termina pidiendo un ruego de que se haga a todo el mundo a partir de cierta edad, por lo menos chequeos las S, aunque sea nada más que la sangre oculta, que es muy barata. De uno mismo también. Claro, sí, pero tú lo puedes saber o no. Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Hacer colonoscopia como hacen en otros países y demás. Pero el tema monetario aquí influye mucho. Y es el principal problema. O sea, la pasta, ¿no? Como siempre. ¿Hay diferencia con otros países sí. en estos temas? Por ejemplo, yo voy a poner mucho el tema americano, porque la verdad estudié mucho por allí y demás, y conozco muy bien el sistema. Yo te voy a comentar, por ejemplo, que el estado de Massachusetts, allí en Estados Unidos, los estados se encargan de digamos, regular también la sanidad. Y ahora yo te la doy y contrata pues, en un sistema de esto. Entonces, el sistema de Massachusetts contrató con Medicaid, que es una compañía aseguradora sanitaria de las más grandes que hay en Estados Unidos, contrató un año, le pasó toda la sanidad a ellos. Entonces, como es un tema de Medicaid privado, se vieron que se incrementaron el número de diagnósticos de cáncer de colon, se incrementó el número de gente que se operaba y por tanto quiere decir que se incrementó la supervivencia. Y ahora te voy a comentar otra cosa curiosa. También pacientes que están estudiando que tienen estas compañías, Medicare, Medicare, que hay varias, es curioso como en varias de ellas a sus asegurados que pagan un dinero cada año, les obligan a los 50 años, tengan o no tengan factor de riesgo, a todos, si quieren seguir en la compañía, se tienen que hacer una colonoscopia. Un examen, ¿no? Y entonces pensamos, qué bueno es Medicare, que te obliga para que te lo haga. Pero ahora voy a sacar yo una consecuencia. No es que sea bueno, es que esto es negocio. Si yo te pillo a ti un cáncer con un pólipo, tú no vas a llegar a cáncer, me vas a hacer gastar menos. Una colonoscopia es muy barata con respecto a lo que vale una operación. Pero además, si te operas, puede ser que te mueras. Me has hecho gastar un dineral y te mueres. Mejor te hago yo el control, te curo y tú estás más años conmigo pagando. O sea, bueno, eso es bueno para las dos partes, ¿no? Es bueno para las dos partes. Me gustaría que aquí se pensara así también. Bueno, luego seguramente encargaremos que nos haga un resumen, doctor, sobre este tema. Pero ahora me gustaría preguntarle a Pedro Serrano, el director. Estoy asustado ahora mismo porque me acaba de entrar un mensaje en el que dice que es un virus troyano. Estoy infectado en mi móvil porque 4 virus troyanos han entrado en mi teléfono. Vaya. Tremendo, vamos. Esto es una cosa, yo no me había pasado nunca, es la primera vez que me ocurre. La verdad que me queda un poco... Hace poco tengo que cambiar yo el teléfono mío, porque sí, también este es nuevo, pero vamos que... Pedro, háblanos estamos viendo que en el tema bueno, que nos ha explicado el doctor sobre aparato digestivo y colon, bueno, pues hemos visto, ¿no?, las imágenes, pero la clínica el hospital Ochoa tiene mucho más. Por ejemplo, háblanos cirugía estética, láser para miopía, hipermetropía, antipatismo. Háblanos de esa especialidad también. Bueno, tenemos una unidad de medicina y cirugía estética que está compuesto por varios cirujanos estéticos y bueno, y ahí realizamos un sinfín de cirugías estéticas, tanto de tema facial, tema corporal, aumentos mamarios, reducción mamaria, en fin, una unidad, unos magníficos profesionales y bueno, y está funcionando, lleva 3-4 años funcionando y cada día va más porque va funcionando muy bien. Esa es una de las unidades que tenemos. También tenemos la unidad de reproducción asistida que dirige el doctor Bailey, ginecólogo, y bueno, ahí tenemos ahora mismo, si no me equivoco, me comentó hace 2 o 3 días, tenemos como 16 embarazos en marcha. Contentos porque ya han nacido otros cuantos, pero ahora mismo tenemos 16 en marcha, posibles nacimientos, y bueno, y tenemos también como muy novedoso la última técnica en operación para el tema de la miopía, como es el Relais Smile. Es una cirugía no agresiva que se hace una microincisión y se saca por ahí la miopía. Esta máquina de la casa 6 es la única que hay en la provincia de Málaga, la tenemos nosotros. Y bueno, son cosas que
que nosotros, aunque salimos y publicitamos, pero mucha gente lo desconoce. O sea que un láser especial, ¿no? Porque aquí yo entendía láser para miopía, hipermetropía y astigmatismo, pero por lo que se ve es algo novedoso, especial, ¿no? Sí, sí, bueno, la cirugía refractiva para hacer estas técnicas se lleva haciendo ya hace 20 años, pero ahora ha salido este láser de Zeiss, que ha diseñado Zeiss, la tecnología alemana de Zeiss es muy buena, y se operan ya el ojo como es como la laparoscopia, ¿no? ¿Se está haciendo en el Hospital Ochoa? Que quitamos, se está haciendo, llevamos un año y pico haciéndolo, con totalmente resultados magníficos. Y igual que, por ejemplo, es una cosa similar a, por ejemplo, podríamos hablar de quitar una vesícula, ¿no? Que ya no se hace por cirugía abierta, se hace por laparoscopia, pues esto es lo mismo en el ojo. O sea, es quitar la miopía a través de una microincisión y punto, son 10 minutos como máximo y el paciente perfecto. Pedro, de todo es conocido que Marbella, el sustento fundamental es el turismo, ¿no? Sí. El principal, por no decir el único, ¿no? Con relación al tema turismo, el tema salud, ¿qué aportación? Porque se dice turismo compra, turismo playa, turismo golf. ¿Se puede considerar Marbella, y en eso el Hospital Ochoa entiendo yo que tiene algo que decir, turismo salud? Por supuesto, en el Hospital Ochoa estamos súper preparados para atención de turismo de salud. Todo este tipo de cirugías que hablábamos, más el tipo de cirugías generales, personas que quieran en Europa, que las cirugías, los procesos quirúrgicos son caros allí, pueden venir perfectamente organizando su viaje y nosotros podemos ofrecerle un paquete, claro, esa persona se puede hacer perfectamente. Tenemos todos los condicionantes, tenemos buenos quirófanos, tenemos buenas instalaciones, buenas habitaciones, en fin, tenemos buenos profesionales, como decía antes, o sea que estamos preparados para poder atender con el máximo nivel de calidad. Y de hecho tenemos grupos de trabajo que se realizan también en el extranjero para intentar atraer mucho turismo de salud. Entiendo yo que cualquier persona que está preparando su salida de vacaciones se interesa, aparte de que no falte el agua, que haya un buen hospital por si en ese mes o en esa semana tengo problemas, y en eso Marbella está a la altura de... Hombre, Marbella tiene muy buenos hospitales, tenemos un hospital comarcal que es una maravilla, o sea, si recordamos los años 70 y algo, ¿no? Yo llevo en Marbella desde el año 77 y de verdad que es que Marbella ha cambiado muchísimo. Los que hemos conocido Marbella en aquella época y conocerla ahora, bueno, es un cambio tremendo. Marbella tiene unos buenos hospitales, tiene una buena infraestructura hospitalaria. Yo creo que en la costa pues hay por lo menos 4 hospitales o 5 y muy bien preparados casi todos y con buena asistencia, buenos niveles, y eso es bueno para todos porque eso llama más la atención del turismo. Yo si voy a veranear o voy de vacaciones a un sitio, me preocupa también saber si tengo un percance, qué me va a pasar me da un dolor abdominal y tengo una apendicitis, que me va a operar, o si hay clínica, y en fin, eso la gente lo mira. A ver si eso la gente lo mira, y quizás Marbella está muy preparada para eso. O sea, tiene terminan ya la obra del hospital comarcal, que lleva 5 años. Ya, eso hace falta. De todas formas, yo creo que Marbella, para resumir, en su entorno está cualificada y preparada para atender una demanda enorme de turismo de salud. Yo me alegro. O sea que ojalá ese turismo poco a poco, que se nota cada vez que va llegando más, que se pueda concienciar la gente de fuera que en Marbella puede venir a veranear, a disfrutar, y encima puede hacerse una cirugía de mama, o una cirugía de párpado, o una cirugía o incluso, no sé, operarse una catarata, porque no una cosa tan sencilla, es decir, en vez de operarme en Escocia o operarme en Irlanda, otra vez me voy a operar en la Costa del Sol, y que tengo buen clima, en temperatura excelente en invierno, que tenemos un clima fantástico, maravilloso. Y eso, doctor, antes tenía que encamar historias, hoy afortunadamente es rápido y sin dolor casi. No, seguro sin dolor, y a veces con un sueño maravilloso, porque lo que se pone en endoscopia da una sensación de placer cuando te despiertas muy grande y no recuerdas nada, tanto que a veces se creen que no se la hemos hecho, porque como se han hecho de otra forma, y dicen, no puede ser, que dice, si esta vez no me entra de nada, digo, sí, porque que te la hacemos de forma distinta. Bueno, yo estoy seguro que el hospital comarcal mejorará cuando se termine esa obra,
y seguro que cuando se invierta un poquito también en los centros de salud ambulatorios mejorará. Sí que es verdad que a nivel profesional también se dispone Marbella de una gente estupenda, ¿no? Sí. Muy buenos profesionales. En el Hospital Costa del Sol muy buenos profesionales, magníficos profesionales. O sea que no, algunos de ellos trabajan con nosotros estamos encantados de acogerlos en nuestra empresa. No, yo doy fe que el Hospital 8, porque aquí donde me veis con 1,93 m y 130 kilos tengo síndrome de bata blanca. Sí. Y cuando me tienen, que me da miedo, vamos, que me hago caquita por las patas abajo cuando veo a un médico. Bien, fíjate aquí donde me ve. Pero yo sé que allí para hacer analítica y tal, a mí me han tratado y estoy estupendo porque yo soy de los que me tengo que entender porque, fíjate tú, bien, pues me tratan estupendamente. A mí me gustaría que si os parece, ¿no? Hacemos un resumen. Yo creo que es muy importante, ¿no? El tema principal, el hospital, ¿verdad? Pero hemos hecho un poco de catequesis sobre el cáncer de colon, ¿no? Sobre el digestivo. Un resumen, ¿no? Que lo decimos, vamos a decirle a la gente, señores, si es por familia, con estos años, es importante que hagáis esto. Un resumen de lo que hemos tratado en el programa sobre el cáncer de colon. Bueno, los puntos básicos son que el cáncer de colon se ha convertido en el cáncer en global más frecuente, que se puede hacer prevención. Si no tiene factores genéticos hereditarios, hay que pensar en la edad, a partir de los 50 años hay que pensar en él. ¿Y cómo? Pues lo que intentamos no es pillar el cáncer, sino pillarlo mucho antes del cáncer, es decir, cuando son pólipos, quitarlo, cuando son adenomas, porque eso va a preceder seguro al cáncer de colon. Y luego la forma de prevención va a depender de los factores de riesgo, pero ocupa un lugar básico la colonoscopia. O sea que con eso, el tema de alimentación también importante, ejercicio, o no son temas que influyan, tabaco, esto no influye para nada. Eso es calidad de vida y mejorar no solamente la prevención del cáncer de colon, sino muchas más cosas. Pero con esos 3 o 4 apartados que he dicho, prevención, vamos a tomarlo mientras es un pólipo, que no lleguemos al cáncer, que no tengamos que tratarlo. El ideal es pillarlo antes de cada cáncer, y si ahí ya entran, digamos, unos controles cuando hay pólipo, según el tipo de pólipo, si es adenoma, ya nos metemos unos controles nosotros seriados, precisamente para quitar si hay algunos más, y los que salgan ya pillarlo todavía muy temprano, mucho más pequeño incluso, con lo cual eso no va a llegar. Si no es por un tema familiar, a partir de los 50 años, revisiones al menos anuales o bianuales. Depende, la hacemos una primera y si, digamos, está limpio, digamos, lo pasamos a bajo riesgo y el siguiente sería a los 5 años. Bien. Si hay pólipos, depende del pólipo y el tipo de evolución. Hemos visto antes que el tamaño da más displasia y más posibilidad de tumor. Si tiene mucha displasia severa, a lo mejor el primer control a los 6 meses, pero si no hay displasia, se puede pasar al año o 2. O sea, se clasifica y según la clasificación se hacen antes o después, según el riesgo. Pedro, en el Hospital Ochoa, los profesionales, las consultas, ¿se atienden todo tipo de modalidad o no cubrís? No, nosotros prácticamente tenemos todo, tenemos menos la alta cirugía, llamémosle alta cirugía, como todos sabemos, la cirugía cardíaca, cirugía craneal o la cirugía de pulmón. Pues salvo esos casos que no hacemos, el resto de especialidades si lo hacemos sin ningún problema. Estamos atendiendo, estamos muy avezados en cirugía laparoscópica, o sea, nosotros hacemos mucha cirugía laparoscópica, pacientes que se operan en el día, o sea, pero se operan por la mañana y se van en el día, o se operan por la tarde y se van por la mañana, con una estancia mínima de 24 horas o menos. Entonces así hacemos cirugía, tanto por eso, vesícula, hernias, apéndice, también podemos hacer la cirugía traumatológica, como es la artroscopia, lo que es la cirugía de cadera, estamos haciendo mucha cirugía cadera y prótesis con prótesis de cadera y rodilla, tenemos un equipo muy bueno de traumatólogos, y bueno, se puede, todas esas cosas es lo que venimos haciendo cada día más, lo que pasa es que nos van conociendo, cada vez nos van conociendo. Ahora, Pedro, un paciente va, nos van conociendo cada vez más la gente, lo atiende el médico, y el médico origina de que hay que hacer o un análisis de sangre o un análisis de orina y tal. También todo. Eso hacemos todo, incluso además hacemos unas pruebas muy sofisticadas. Estamos incorporando ahora, este mes inauguramos un nuevo escáner helicoidal de 16 cortes que ponemos en marcha ya. Precisamente. Es que a veces la gente desconoce
Ya, bueno, es que nosotros, como somos una clínica que arrancamos hace 20 años a consecuencia de una situación que estaba un poco, la situación en la zona estaba un poco abandonada, un poco calamitosa respecto al nivel de atención y eso, y había pacientes que se iban desgraciadamente a Málaga, pasaban directamente, se iban a Málaga, eso ya se ha agotado, ya como decía antes, hay grandes hospitales, funcionamos bien y la asistencia es buena y ya está. Los pacientes, hay pacientes de sociedades médicas que pueden acudir, nosotros atendemos todas las sociedades médicas, hay pacientes que son de mutuas que también pueden venir, en fin, tenemos una tarjeta específica que eso es un producto muy importante. Directamente con el hospital, ¿no? Sí, nuestro hospital hace unos años, viendo la necesidad que había de poder atender a las personas que no tienen medios económicos para llegar a un seguro médico privado porque su situación económica, lo que sea, tienen un problema o son muchos miembros de la familia, pues creamos una tarjeta de... Estás contando muy importante. Sí, creamos una tarjeta de fidelización que yo no sé ahora mismo, no te puedo decir, pero no sé si hablamos de 100 y pico euros al año por toda la familia, y luego con esa tarjeta pueden acudir a urgencias de la clínica, pueden acudir a especialistas, tienen unos precios muy reducidos. Por poner el caso, digamos que un paciente que si no quiere esperar en el Costa del Sol porque está muy masificado, tiene seguridad social y tuviera esta tarjeta, pues con 5 euros, me parece que es lo que cuesta la urgencia, nada más, le podríamos atender de una forma casi inmediata, ¿no? O sea, para cosas que no tengan una relevancia enorme de grande o cosas que tal, pues pueden acudir a nosotros, y esa tarjeta pues es muy interesante. Luego los especialistas pues también le ven, le hacen pruebas de endoscopia, lo que sea, a costes reducidos, tienen unos precios muy especiales. ¿Qué hacemos eso? Pues con la intención de que las personas que tengan que esperar un tiempo y tal, y que no puedan llegar, como decía, con un seguro médico, puedan tener la facilidad de acceso a la clínica a través de ese medio para no pagar privadamente, porque desgraciadamente los pobres no pueden pagarlo, ¿no? Porque sí, desgraciadamente no todo el mundo... La medicina, los equipamientos y las cosas, las dotaciones de los centros es lo que desgraciadamente encarece, porque cualquier aparato de nada te cuesta un ojo de la cara, o sea que, y eso cada 5 años como los ordenadores, hay que cada 5 años ese se ha quedado obsoleto, hay que poner uno nuevo, o sea, renovarte o morir, vamos. Exactamente, es así, desgraciadamente bueno, es así. Vamos a ir terminando, conocemos más en este 20 aniversario del Hospital Costa del Sol, Hospital Ochoa. Sí que hemos hablado. Muchas gracias a su director, a Pedro Serrano. Hospital Ochoa. Es verdad que en Marbella se conoce mucho la clínica Ochoa. Sí, bueno, es que desde hace 2 años o año y medio somos hospital, porque tenemos hospitalización. O sea que ahora mismo incluso, de hecho, estamos ampliando. A final de año tendremos 22 camas ya, y de las cuales 4 o 5 serán de UCI, o sea que tenemos una UCI también incorporada, hemos incorporado un escáner, hemos incorporado una UCI, tenemos una intensivista colaborando con nosotros durante todo el día, o sea, en fin, que vamos intentando superar los niveles de calidad máximos para que el paciente se sienta lo mejor atendido y lo mejor diagnosticado posible. Bueno, pues como digo, 20 años de Hospital Ochoa en Marbella, un sitio privilegiado allí en el Paseo Marítimo. Gracias a su director Pedro Serrano. Muchas gracias al doctor José Luis Ramos, especialista en aparato digestivo. Hemos aprendido mucho más sobre cómo se detecta, cómo se previene y cómo se trata el cáncer de colon. Y bueno, a ver si nuestro compañero Pepe Pernía nos despide hoy el programa Así Somos. Yo solamente decir que el programa Así Somos cumple objetivos, que es llevarle a todos ustedes una información generalizada, directa, de los intervinientes. En este caso hemos estado hablando de salud, y entiendo yo que es un tema interesante para vivir mejor, conseguir esa calidad de vida que todos luchamos. Yo por mi parte, gracias José Luis, gracias Pedro. A ti, Pepe. Y desearos suerte. Muchas gracias. Hasta la próxima. A vuestra disposición. Nos seguimos viendo. Muchas gracias a los tres. Y si os parece, nos vemos el próximo viernes en nuestro programa, en el vuestro, Así Somos. Buenas tardes.